Hola, bienvenidos a este nuestro canal Latidos de Fe. Vamos a implorarle a Dios que nos cubra con su preciosísima gracia, que la sangre de Cristo sea siempre a nuestro lado y a nuestra Madre María que siempre interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por nosotros. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. En la vez pasada les comentaba yo sobre la problemática que está viviendo la Iglesia Católica. Estos audios que voy a grabar, yo creo que por ahí unos tres más, unos tres o cuatro más, van a ser básicamente para que nos ubiquemos dentro del contexto histórico, doctrinal, dogmático y que miremos en dónde estamos parados, cuál es nuestra situación como católicos, como creyentes, como cuando vamos a misa y a veces quedamos perdidos. Bueno, hay muchas cosas que están sucediendo en la Iglesia Católica, a nivel mundial también, pero dentro de la Iglesia Católica. Y si nosotros como católicos no estamos preparados, es difícil afrontar, defender la fe o hablarle a nuestros hijos. A alguna persona que nos pregunta, ay, usted que es católico, ¿por qué me hace un favor y me orienta en esto o en aquello o por qué se hace esto? Y si no sabemos, hombre, vamos a transmitir o a dar una imagen más bien de un católico frío, un católico de misa y olla, como dicen algunos, pero sin una fe del corazón. Tenemos que ser católicos de hueso colorado, como dicen, y tenemos, ante todo, que amar la Iglesia Católica por encima de lo que sea. Entonces, nuestra fe está siendo socavada, estamos siendo retados, porque actualmente estamos siendo retados como católicos, dentro y fuera de la Iglesia. Dentro es difícil, ustedes saben, retado por la parte eclesial para nosotros es más duro, más difícil, por eso tenemos que prepararnos. Y por fuera, por algunos católicos, que se dicen católicos, pero que no son confesionales como tal, y por muchas personas de muchas que han adoptado, que se han ido de la iglesia, que son excatólicos y han adoptado otras doctrinas. Entonces, para que nosotros tengamos esa fuerza, para que nosotros tengamos ese ímpetu digamos, de defender la Iglesia Católica, de defender el magisterio de la Iglesia Católica, el depósito de la fe, nosotros tenemos que estar preparados. Si no estamos preparados, estamos muy mal. A ver, yo escucho a mucha gente hablar de ecumenismo y hoy día con el Papa Francisco se está hablando muchísimo de ecumenismo. En el Concilio Vaticano II, de hecho, el Concilio Vaticano II es un concilio ecuménico, tratando de buscar las raíces o tratando de evangelizar de una manera, digamos, un poco abierta, ¿cierto? Pero a veces se cae en un error y empezamos a ceder terrenos que son muy peligrosos cederlos ante los hermanos separados, ante las personas que no son confesionalmente católicos. Entonces, para yo pretender ser ecuménico, o sea, dar diálogos ecuménicos, hablar con la persona de la nueva era, con los satanistas, con los protestantes, con las iglesias con las iglesias históricas, yo debo estar preparado, ¿ve? No en grandes estudios teológicos, no. Debo estar preparado, conocer mi fe, dónde estoy ubicado. Entonces, es un error tratar de hablar con ellos, ya sea un diálogo interreligioso, ya sea un diálogo ecuménico, si yo no estoy preparado en la apologética. Ya les había comentado. La apologética lo que nos da es algo hermoso que la iglesia está perdiendo y es la identidad. Yo les comento, cuando yo empecé en la renovación católica carismática, yo tuve muchos problemas doctrinales, o sea, como cosas que uno no comprendía. Eh, eh, yo me estaba preparando en un centro aquí en Bogotá, donde se supone que es una espiritualidad muy alta, pero resulta que yo vi, por ejemplo, una materia que se llama
se llama Renovación Católica Carismática. Uno ve la historia de la Renovación Católica Carismática allá y uno es fascinado al principio porque uno no tiene mucho conocimiento. De todos modos, en esa época, les estoy hablando de, no sé, hace 15, 20 años atrás. En esa época, cuando se habla de la renovación católica carismática, yo sé que muchos que han estudiado esto me van a comprender, no se tiene claro cuándo inició la renovación católica carismática. No hay un fundador específico. Fueron muchos brotes en Estados Unidos, en otras partes, en Sudamérica, Centroamérica, hubo varios brotes, pero nadie a ciencia cierta sabe cómo fue que inició la renovación católica carismática, de dónde salió. Pues escuchaba yo a un sacerdote una vez hablar sobre esto y él decía, así se haya dado brotes por mucho lado, no se dio en un orden, decía él, no se dio en un orden. Entonces, hay un detrás de, digamos, de esto como un andamiaje y es la mala interpretación del Concilio Vaticano II. Porque el concilio en sí pudo haber sido muy bueno, pero quienes lo leyeron, quienes lo interpretaron, los grupos, porque pues en la mayoría de grupos carismáticos le hacían leer a uno el Concilio Vaticano II, estudiarlo, se le daban interpretaciones, digamos, muy aisladas, muy personales, como coger la Biblia, como los hermanos separados, e interpretar, por ejemplo, el sermón de la montaña como yo quiera, ¿sí? Sin seguir una doctrina y una línea específica histórica. Esto sucedió. Yo cuando empecé a ver todo este tipo de cosas y no sabía lo que les he comentado hasta ahora, eh, yo sentí como ganas de querer saber más. Le pregunté a un sacerdote, el sacerdote me habló de la patrística, me habló de, bueno, de una serie de materias altísimas a nivel teológico, pero por gracia de Dios, y eso se los confieso, en una emisora muy linda que está en casi todos los países del mundo, se llama la Radio María, allá yo empecé a conocer la apologética. Sí, empecé a conocer la apologética y fue algo muy hermoso. Una vez viajé a Estados Unidos, allá conocí a uno de los líderes que escuchaba yo en esa época en la radio. Entonces eso me motivó a mí muchísimo. Pues de hecho ya venía estudiando la apologética. ¿Por qué les cuento esto a todos ustedes? Porque yo sé que muchos de ustedes quizás ahorita están como estuve yo hace muchos años. O ya pasaron por eso, pero entonces como que se desanimaron de seguir investigando, de seguir adelante, digamos, ahondando en la fe. Entonces uno prefiere a veces como quedarse quieto. No. Ánimo, sigamos adelante. Saquemos fuerzas, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé luces, que nos dé digamos, el discernimiento espiritual para podernos abrir al actuar del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos inquiete, para que el Espíritu Santo nos mueva a hacer este grupo de resistencia, a empezar a actuar con coraje, defendiendo lo que es nuestro, defendiendo nuestra iglesia, pero con amor, ¿sí? Con coraje, pero con mucho amor, como hacían los apóstoles en su época, los discípulos de los apóstoles y los discípulos de los discípulos del apóstol. Estamos hablando de la iglesia primitiva. Ellos defendieron la iglesia a capa y espada. Démonos cuenta que Pedro murió decapitado y en fin. Entonces esto es lo que tenemos nosotros que empezar a seguir, que empezar a crecer a ese nivel, pero a nivel de identidad católica. Pero para esto, para que crezcamos en la identidad católica, ustedes necesitan saber lo que les estoy comentando ahorita. Un abrazo bien grande aquí de su hermano Edgar. La unión hace la fuerza. Dios los bendiga.